El barroco. La palabra barroco se originó de la fusión de barroco, que significa una palabra de silogismo de la escolástica, razonamiento retorcido, y de baroque, adjetivo aplicado a las perlas deformadas e irregulares. También se define como reforma al movimiento religioso que en la primera mitad del siglo XVI sustrajo a la obediencia del Papa una gran parte de Europa. Toda zona geográfica donde nace el barroco se ve sacudida por un acontecimiento de carácter religioso, la Contrarreforma. Frente al Renacimiento, considerado el arte del ser, se identifica el barroco como un arte del parecer. Pintura barroca. A través de dos grandes tendencias que se establecen en la pintura barroca, las escuelas nacionales van a producir un arte que aspira a resumir las esencias fundamentales de una historia y manera de ser. Estos condicionantes se reflejan en un nuevo lenguaje plástico con la constante presencia de cada realidad circundante, incluyendo no solo el paisaje y los tipos, sino las costumbres e incluso las actitudes más autónomas. La pintura italiana dará el primer paso en el periodo de transición, debido a las directas consecuencias que las ideas trentinas tuvieron en artistas y en encargos. Concilio de Trento dará recomendaciones en lo que se refiere a las obras de arte, será una de las causas fundamentales para el proceso evolutivo que se va a producir, particularmente en pintura y escultura. Pero también no hay que olvidar la recomendación de interpretación realista, uno de los puntos de partida de la pintura barroca, que es accesible al espectador las anécdotas y asuntos y convertir en cotidianos a los personajes, por muy exagerados que fuesen. Y ese sentido realista, ese afán a mostrar la verdad, por muy desnuda y cruel fuese, se extendería a otros géneros. La teoría de la pintura barroca va a tener en cada una de las nacionalidades sus correspondientes intérpretes, que la tratan de analizar y explicar de sus particulares circunstancias estéticas y geográficas en el nuevo estilo. Un nuevo uso de la luz marcará relieves y valorará actitudes y sentimientos en un afán de aproximación inmediata al espectador. Paulatinamente, un deslumbrante dinamismo inundará ámbitos celestes y significará radicalmente los espacios terreno y sobrenatural, desde conceptualizaciones ilusionistas. Lo escenográfico, como principio de exaltación espacial, haciéndose patente desde el anarquismo en la vestimenta y el atrexo a los tipos, gestos y ademanes. Pintura barroca en Italia. La pintura italiana en el barroco tendrá que compartir e incluso renunciar a esa primacía frente a las importantes culturas plásticas que suponen Holanda, España, Flandes y en algunos aspectos Francia, a pesar de que los italianos fueron los iniciadores del estilo. Las corrientes de alto barroco tienen como figura central en la escuela romana a Pietro da Cortana, pintor decorador de grandes idos de frescos tanto religiosos como mitológicos, donde se combinan el acuerdo de la antigüedad clásica con el cromatismo veneciano. Los Carracci. En una primera etapa, la obra de los tres Carracci parece fundirse conceptos plásticos y tratamientos temáticos. Será a partir de 1590 cuando define individualmente el arte de cada uno de ellos. Annabel, por su parte, se une a Sfumato de Correggio con los juegos tonales venecianos, llegando por este camino a obras como La Asunción de 1592. En 1595 marcha a Roma mandando a llamar por el cardenal Odoardo Farnese para pintar diversos frescos en su palacio, siguiéndole su hermano Agustino. Arquitectura barroca. En la primera generación de arquitectos, como Bernini, Barromini o Pietro da Cortona, planteaban la dialéctica entre lo real y lo aparente, haciendo especial hincapié en la formulación de problemas sociales. Para el artífice barroco, el espacio viene a suponer una forma plástica autónoma y no representativa. El valor de la importancia de los órdenes clásicos tomados de la columna como función generada del mismo espacio. Una cuestión a tener en cuenta es la de la fachada como tonalidad formal y configuradora de espacio urbanístico. Paulatinamente la fachada surgiría como reflejo de la estructura interna, dando lugar a una última instancia a la fachada del retablo. La decoración como expresión de una función, la exaltación de la membratura constructiva daría pie a la polémica entre estructura y ornamentación, lo que conduciría finalmente al triunfo total de la
decorativismo en el periodo siguiente con la arquitectura rococó. El templo, su importancia en el entramado de la ciudad, es una constante que ya se había sido elaborada por los grandes artífices y teóricos del Renacimiento. La planta central quedará así para los pequeños espacios y capillas, mientras que los grandes templos, las nuevas y suntuosas iglesias, se regirán por un esquema basado en la tradición de basílica, con un espacio central de honor que se manifestará por la incorporación de cúpula o rotonda. Las iglesias de menores dimensiones responderán generalmente con el eje longitudinal. Arquitectura barroca en Francia. Es muy clasicista la arquitectura, por lo que destaca la claridad, el orden y la serenidad frente al recargado. Entre los arquitectos franceses se destacan Le Mesurier y Mansart. Jacques Le Mesurier combina la herencia renacentista francesa, las novedosas soluciones arquitectónicas llegadas de Italia. Entre sus obras destaca la iglesia de la Sorbota de París, 1135-1642. Francois Mansart pertenece a una familia de constructores. Entre sus obras destacadas, el plano de la iglesia de Bagrèce, de la que realizó la fachada y parte de un navo, y que fue terminada por Le Mercier. Cultura barroca en Italia. Bernini es el representante más importante de la escultura italiana. Fue un escultor magnífico cuya obra estuvo marcada por las caracterizaciones generales del barroco italiano que se citaron. Una de sus más grandes obras fue Apolo y Dafne. Representaba a los dos jóvenes bellos en el momento en que Apolo tocaba a Dafne y éste se convierte en árbol.